El pastor Herbert, llegó a mi casa un escrito del pastor Herbert, el presidente de la Asociación Internacional de los Adventistas Libres, y una de las cuestiones que él hablaba ahí, y es algo que quiero comunicarles a cada uno de ustedes, es que para el 2020 que viene, las elecciones en este país del presidente, no estamos hablando del Congreso de la Asociación General de los Adventistas, no, estamos hablando de las elecciones presidenciales, que ya desde ahora están empezando las campañas electorales. Y una de las cosas que él aconsejó en este escrito que él nos escribió es que nosotros, los cristianos, nos mantengamos alejados de la política. Hermano, manténgase alejado de la política, manténgase alejado de, si usted ve un hermano que está con cualquier tema de política, que si los republicanos, que si los demócratas, hermano, odie esos temas. Nosotros no hemos sido llamados a apoyar a ningún presidente, nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio, no a apoyar ningún partido. Y es muy triste que a veces en las iglesias se forman discusiones. De hecho, cuando yo llegué aquí a este país en el 2013, en la primera iglesia adventista que yo puse un pie, en esa iglesia habían divisiones porque habían hermanos que eran demócratas, otros que eran republicanos, y como venían las elecciones ahora, en el 2015, aquello fue un desastre en esa iglesia, hermanos. Hermanos divididos, hermanos peleándose por cuestiones políticas. Dios no nos ha mandado a apoyar ninguna campaña electoral. Dios no nos ha apoyado a emitir ningún voto en favor de ningún presidente. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Cristo está a las puertas. Nosotros no podemos apoyar a ningún presidente o cualquier persona que se esté postulando para alguna campaña, porque eso es fatal si nosotros los apoyamos. Quiero para ustedes leerles algo de la sierva de Dios que dice: los que están encargados de nuestras instituciones y escuelas, si alguien después quiere la cita, yo después le puedo decir dónde está esta cita. Son varias citas largas, no las voy a leer algunas líneas nada más. Pero es en cuanto a la política. Dice ella: los que están encargados de nuestras instituciones y escuelas deben guardarse con diligencia para que sus palabras y sentimientos no conduzcan a los alumnos por sendas falsas. Los que enseñan la Biblia en nuestras iglesias y escuelas no tienen libertad de unirse para hacer públicos sus prejuicios en pro o en contra de hombres o medidas políticas, porque al hacerlo excitan la mente de otros, induciendo a cada uno a defender su teoría favorita. Hay entre los que profesan creer la verdad presente algunos que se verán así incitados a expresar sus sentimientos y preferencias políticas, de manera que se produzca división en el seno de la iglesia. Y ella aconseja y sigue diciendo: el Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros enterremos las cuestiones políticas. Sigue ella diciendo: los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué pasa? Nos hacemos participantes de los pecados que ellos cometen en el ejercicio de sus funciones. Dice: los que enseñan en la iglesia o en la escuela y se distinguen por su celo en la política, aconseja ella, deben ser destituidos sin demora de su trabajo y responsabilidades, porque el Señor no cooperará con ellos. Aún ella dice que los que enseñan en escuela, los que están en cargo administrativo, si van a ejercer cuestiones políticas en favor de la política, ella dice, mejor es que sean completamente destituidos. Hermanos, se acercan las campañas presidenciales. Recordemos, Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. He conversado con hermanos que me han dicho: ay, pero es que si yo no voto, entonces el otro coge el voto. Hermano, a usted no le interesa quién es el que coge el voto. A usted lo único que le interesa es predicar el evangelio, porque al final lo que ha sido profetizado y lo que va a pasar, con su voto, sin su voto, pero el Señor quiere que las cuestiones políticas sean completamente enterradas. Nada de política. Y tristemente he estado en iglesias donde a veces
Es feo, hermano, se ve feo en iglesias, no adventistas libres, no estoy hablando de la iglesia adventista libre, en la otra iglesia estoy hablando, al principio de llegar aquí, donde iglesias peleadas, porque si los republicanos, los demócratas, Dios no nos ha mandado a ser ni republicanos ni demócratas. Yo siempre he dicho una cosa, desde que me hice ciudadano americano, yo no voto por ninguno. Mi único partido es Jesucristo. Mi único presidente se llama Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. No apoyo a ningún presidente, no apoyo a ningún político. Como ciudadano de este país, oro por los presidentes, oro por ellos para que Dios los dirija, pero no entro en cuestiones políticas y esperemos que ninguno de nosotros lo hagamos. Ese es el comunicado que el pastor Herbert envió. De hecho, yo lo recibí para que nosotros nos alejemos de las cuestiones políticas. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a que cada día la iglesia adventista, la voz del remanente, siga enfocada en la misión de ganar almas y de predicar el evangelio. Amén. Y ahora para ustedes en esta mañana me complace una vez más presentar a nuestro querido hermano, amigo, pastor, el pastor Juan Caicedo. Es un momento de que él tome ahora la palabra de Dios. ¿Cuántos saludan al pastor Caicedo? Amén. Amén, pastor. Es un momento, que Dios lo bendiga y que el Espíritu Santo lo use en la exposición de su palabra. Sonido. Muy buenos días. Amén. Y era la gloria de Dios bendecirnos en esta mañana. Esta semana fue un momento de bastante dicotomía o indecisión por el tema, sabiendo que tenía que predicar un tema o dos máximo en este día. Tenía cantidad de temas y yo decía, ¿cuál presento? Acudía los que dicen santa, que no es santa, pero se llama democracia, y hice un sondeo y dice que a veces hay que acudir a Dios, puede responder de diferentes maneras, y el que más punto surgió, voy a predicar sobre ese tema. Había varios. Estaba, hermano, ¿quién te está influenciando? ¿Cristo o Satanás? Estaba el otro, culpables de la demora. Porque a veces decimos, Cristo, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué? Y nos quedamos el por qué no ha venido. Pero hay un culpable directo de que Cristo no haya venido. Y el tema se titula Culpables de la demora. Otro tema, cristianos a prueba de fuego. Ese sacó como 1 o 2 votos. Cristianos a pruebas de fuego. Pero finalmente el consenso estuvo inclinado cuando Dios y el cielo guardan silencio. Y para la tarde, ¿dónde está el Rey de los judíos? Porque a veces vamos a orar y vamos a adorar donde no está el Rey de los judíos. Y a veces adoramos sin saber a quién adoramos. Adoramos sin saber cuándo adoramos. Adoramos sin conocer cómo adoramos. Y el mensaje es muy claro, el de la tarde, y los magos del Oriente trajeron el contenido, así resumido, hasta el ministerio de Cristo, lo trajeron ellos. Y por eso me uní a la pregunta de ellos, y de allí elaboré un tema. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Ese será el tema de la tarde. Lamento no presentarlo ahora en la mañana, porque sé que muchos a lo mejor no vienen en la tarde. Pero si usted no viene en la tarde, usted está perdiendo media vida. Porque a lo mejor usted será uno de los que, o una de las que adorará no como debe adorar, y a lo mejor adorará donde no está el Rey de los judíos. ¿Y entonces a quién adora? Ese es el problema. Pero ahora voy a tomarme, porque este es más largo. Alguien decía ayer,
No, que el pastor, pero déle el tiempo, que él es largo. Y es cierto, yo soy de largo kilometraje, trato de reducir, pero ¿yo qué hago si no puedo? Cuando Dios y el cielo guardan silencio. Les pregunto, ¿quién cree ustedes que guarda silencio primero? ¿El cielo o Dios? ¿O Dios y el cielo? Cuando Dios y el cielo, o cuando el cielo y Dios guardan silencio. ¿Por qué guardan silencio? ¿Quién es culpable del silencio de Dios? ¿Y quién lo va a hacer primero? Ese es el tema de hoy. Si usted no quiere responder, no responda, pero busca su respuesta para ver si el tema le responde a esa inquietud. ¿Quién guarda silencio primero? Déjenme unirme a la lectura inicial que tuvimos en Apocalipsis capítulo 10 para buscar una situación, incluso lo hemos usado antes, sobre algo que debería ser dicho, pero no se dijo. Sin embargo, seguro porque no se dijo. Apocalipsis capítulo 10, 1 al 7. Pero como para que nos rinda, van a tener ahí abierto, vamos a leer, empezar con ese, pero abran el 1 y ustedes van a tener abierto o señalado el capítulo 1 para que nos responda a algo que quizás ustedes van a leer y no van a tenerlo claro algunos, y que la Biblia misma le explique. Me refiero al capítulo 1, 14 al 18. Pero vamos a pasar, yo voy a decir cuando pasemos, porque hoy va a ser un atletismo bíblico. ¿Ok? Vamos a ir al 10 primero. Apocalipsis 10, 1 en adelante. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y ese arco iris que está allí, esas características, ¿a quién lo dicen? Porque dice, al comienzo dice, vi descender del cielo a otro ángel. Y el término Akichelot, están hablando de ángel, pero esas características no son de ángeles. Vamos a Apocalipsis 1, 14 al 18 para que nos descifre un poco ese término, porque las características, un ángel no tiene todas esas características. Y para yo no contradecir a la Biblia, que la Biblia misma explique cuáles son. Apocalipsis 1, 14 en adelante. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la nieve, dice, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies, dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y su boca, o mejor, de su boca, salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece. ¿En qué forma? En su fuerza. Otra dice en toda su fuerza. 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Es un ángel ese? No, es Jesucristo. Claramente es Jesucristo. Es el mensaje más bonito que yo puedo escuchar y oír de la Biblia,
que Jesucristo me dice: tengo las llaves de la muerte, del sepulcro. Por lo tanto, el sepulcro no nos puede tener a nosotros encerrados. A la hora que Él venga, Él tiene la llave que desde arriba da orden y se abren los sepulcros. Por lo tanto, tenemos la esperanza de que este personaje, sin lugar a duda, Jesucristo, es el que aparece aquí en Apocalipsis 10 con esas características, que dice que era fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Juan no pudo ver claramente el rostro de este hombre, pero él dice: descendió un ángel, vi descender otro ángel. Por lo tanto, yo me identifico con Jesucristo en esta descripción. Sigamos el versículo 2 del capítulo 10. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron hablado o emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me dijo: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, y la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay o están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Alguien hace producir un silencio sin que alguien esté esperando que eso se produzca. Juan escucha claramente la información, tanto que dice: yo iba a escribir. Usted no va a escribir ningún sonido digamos estrondoso del trueno. De hecho, la sintaxis o la semántica del español no tendría ninguna ciencia para poder escribir lo del trueno. Tendría que adaptar una situación, pero es que no fue un trueno. Cuando nosotros vamos a analizar bien el pasaje, nos damos cuenta que no es un trueno. Incluso cuando San Juan, el capítulo 12, versículo 29 y 30, ustedes lo ubicarán, pero no lo voy a leer ahorita. Jesús dijo: esta voz no vino, porque la gente de los judíos están diciendo: tronó, fue un trueno, un ángel le ha hablado. Y Jesús dijo: esta voz no vino para mi beneficio, sino para el vuestro. Padre, glorifícate ahora. O sea, era voz de Dios, no era ningún trueno, era la voz de Dios. Lo que quiere decir que Juan escuchó, entendió lo que dijeron esos truenos. Era la voz de Dios y él iba a escribir, pero a él se le prohibió: no escribas lo que dijeron los truenos. ¿Usted se ha preguntado qué fue lo que dijeron los truenos? ¿Usted se ha preguntado qué misterio, qué enigma había detrás de eso? Por el cual Dios no quería o no quiso que Juan escribiera. No era el tiempo para que Juan lo revelara. No era el tiempo para que ni nosotros mismos lo supiéramos. Pero Jesucristo, y yo voy a hablar con nombre propio, Jesucristo tiene toda la facultad, porque el ángel no tenía esa facultad. Si ustedes quieren comprobarlo, yo no lo voy a leer por el tiempo. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, los versículos 34 al 37, hay una descripción por el mismo Jesucristo, y le dijo a los judíos: oísteis que fue dicho, no curaréis en ninguna manera.
dice, ni por la cabeza, ni por el cabello, ni por los pies. O sea, no deja opción, ni por el cielo. O sea, hay una orden de parte de Jesucristo que no debe jurar. ¿Usted cree que un ángel iba a ir a contradecir a Jesucristo? No. Un ángel es una criatura, por lo tanto no puede contradecir lo que dice Dios. Pero Dios sí puede decir y luego volver a decir. Alguien una vez me dijo, pero ¿cómo Dios hace algo así? Refiriéndose al varón de Dios que había venido y fue hasta Betel, y a Jeroboam le dio una reprensión y luego derribó el altar, y cuando este rey le señaló, atrápenlo, de inmediato su mano quedó seca. Allí no la pudo volver a coger, quedó seca porque estaba señalando al varón de Dios. Y tuvo que pedir que orara para que restaurara su mano. Y en esas maravillas había recibido el varón de Dios una orden, una palabra del Señor. No entres, no vayas, no hagas. O sea, no se puede contradecir las palabras del Señor. Por eso yo quiero que seamos conscientes que lo que está escrito en la Biblia está escrito, no es para que ustedes y yo lo interpretemos a nuestra manera. Tenemos que buscar la ciencia del Señor para interpretarlo a la manera de Dios, a fin de no acudir con o no recibir condenación de la misma Biblia, de acuerdo a Apocalipsis 22. Y entonces, entre comillas, falsos profetas, porque se levantan tantos profetas con un aire de profetismo, diciendo, Dios, yo soy profeta, ven conmigo. El varón de Dios dijo, no, Dios ha dicho que no debo hacer eso, no voy a ir. No, pero a mí se me reveló el Señor, me mandó palabra también del Señor. Yo soy profeta como tú y me dijo que vinieras. Pero la Biblia dice que el tal profeta, y digo un término muy feo, digo que Dios lo bendiga, pero que no lo multiplique. Ese profeta no había recibido palabra de Dios, era cosa de él. Y el verdadero profeta le creyó y entró al casadero. Él le dio un banquete, comieron, y cuando estaban en la mesa vino palabra de Dios, ahora sí. Y lo más triste que vino palabra de Dios, no sobre el verdadero profeta, vino sobre el falso profeta. Dios tiene una manera de sorprendernos a nosotros. ¿Y sabe por qué lo hizo? Si yo te dije la verdad y tú no creíste en mi verdad, ahora uso para que te reprenda. Y dice que habló, le dijo, por cuanto tú no obedeciste la voz de Dios, está diciendo alguien, un estirpe del diablo, porque ese fue el que lo engañó. Y ahora está diciendo, por cuanto tú no obedeciste a la voz de Dios, que no entrara, no comiera, no bebiera en casa, un león te encontrará por el camino y te matará. Y exactamente como él, cuando salió, lo mató. La pregunta fue, pero ¿por qué? Si él no era culpable. Dios se dio cuenta que lo engañaron, fue que, la sierva del Señor dice que cuando Dios da una orden, Él mismo se encarga en informar de nuevo. Nosotros no tenemos que, que Dios me lo dijo, pero me está diciendo, no, es así. No, nadie viene a contradecir. ¿Por qué le cuento esto? Buscándole un contexto de toda la Biblia, porque eso es lo que se llama hermenéutica. Una vez que Jesucristo había dicho, no juréis, ningún ángel iba a venir a jurar, y de la manera como lo hizo. Coge un pie, lo pone en el agua, y como es Dios, no se hunde, pisó en el agua, y el otro pie en tierra, y no se queda allí. Pues, ¿vas a jurar? Pues, no, levanta su mano hacia el cielo, y ahora va a jurar por el trono, por el que vive, o sea que está jurando por el Padre, el que vive por los siglos de las edades eternas, es lo que traduce Hayonion, Ton Hayonion en griego. Dice por siempre, jamás, por las edades eternas, y mantiene el juramento.
y jura por las criaturas, colocándolos como testigo, jura por el mar, jura por la tierra, jura por todo. O sea, no se queda nada como testigo del juramento. Lo que quiere decir que detrás de ese juramento hay una advertencia de algo tan importante que no dejaron escribir a Juan, pero tiene que ver con el tiempo del fin. Porque el versículo 7, cuando ustedes lo leen, está diciendo: sino que en los días, del 6 y el 7. El 6 dice del capítulo 10: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, ¿qué cosa? No sería más. Por eso juró. Y yo les dije la otra vez, porque el 7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando este comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a los profetas, a sus siervos los profetas. Más adelante vamos a preguntarnos qué fue lo que anunció. Lo que la otra vez yo les dije a ustedes, que cuando dice que el tiempo no sería más, surge de una traducción griega. Y ese juramento dice Hotichronos euketiestai en griego. Yo le dije que cronos en griego tiene que ver con cronología de tiempo. Uketi, la U en griego es una negativa, no. Y eti también es no. Ustedes que saben el inglés más que yo, cuando usted dice don't not o don't not, usted está diciendo no, no, y es un no enfático. Y el no está diciendo aquí: no hay, enfáticamente, no hay más tiempo. Dice que el tiempo no será más, pero nosotros estamos viviendo tiempo. Eso es lo que yo le he denominado el verdadero tiempo de gracia. Porque también dice euketi chronos, euketi estai. Tiene que ver con una dilatación. O sea que él tiene la facultad también de dilatar un poco. Aunque el tiempo no será más, también tiene la facultad de dilatar. Incluso alguna traducción dice no sería más. No sería, pero puede dilatarlo. O sea que lo que yo he visto es a un Dios tan amante a nosotros, que ha dilatado un poco el tiempo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero en esa dilación de tiempo llega un tiempo marcado que de allí no pasará. Y yo les expliqué a ustedes lo que se llama, lo que es la longanimidad, el punto oculto, el límite oculto entre la paciencia de Dios y su ira. Eso se llama longanimidad. La gente que se pasa de la longanimidad de Dios ya ha pasado los límites y ya no hay más salvación, no hay más gracia. Ya se terminó. Aquí es donde quiero una introducción tan larga para decir: recién voy a empezar mi sermón. Cuando Dios y el cielo guardan silencio. ¿Por qué Dios va a guardar silencio? ¿Por qué el cielo va a guardar silencio? Aquí está diciendo el versículo 7, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué fue lo que él anunció a sus siervos los profetas? ¿Qué tienen los profetas para decirnos a nosotros hoy? Vamos a ir, ustedes van a buscar conmigo en la Biblia, en el libro de Amós. Es un librito bien pequeño, tengan paciencia para buscarlo en el Antiguo Testamento. El libro de Amós te va a decir a ti, ya le voy a decir la cita, ya, porque él está diciendo como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando él anuncia en el capítulo 8, versículo 11 al 13, Amós 8, 11 al 13, dice:
He aquí vienen días, dice Jehová el Señor. No le está diciendo a Amós, no lo está diciendo el profeta con cosa de él. Está diciendo, me lo dijo el Señor. Dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de qué cosa, de oír la palabra de Jehová. El hambre, la sed, la ansiedad, el anhelo, el deseo de oír la palabra de Jehová llegará. Pero mire cuál sería la actitud del ser humano cuando eso llegue. El versículo 12. E irán errantes de mar a mar. Incluso no vean ni a las iglesias. ¿Qué vienen a hacer a la iglesia? Si la iglesia no tiene nada para darle, ya el tiempo de gracia se ha acabado. Pero hoy invitamos a la gente que venga a la iglesia y la gente se abstiene de venir. Cuando llegue ese momento, por eso dice alguien, no sé si aquí dicen eso, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué cosa? No la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas, los jóvenes desmayarán de sed. Significa que si Dios nos quita su palabra, comenzó el silencio de Dios. Porque Dios hoy nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de sueño, nos habla a través de su palabra. Pero si Él quita su palabra, ya no escucharemos la voz directa de Dios, que es su palabra. Primer silencio. ¿Ok? Pero ¿qué lleva a que Dios quite la palabra de nuestro medio? Pregúntese, ¿qué lleva a que Dios retire su palabra? Vamos a ir exactamente quién es culpable, quién es el que causa que Dios actúe de esta manera. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 1 versículo 28. Proverbios 1, 28 dice: entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, en otra palabra, madrugarán, pero no me hallarán. Este es un pasaje bastante triste. Entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán. ¿Por qué Dios toma esa actitud? El versículo 24 da una de las razones por las cuales Dios toma esa actitud. Del mismo capítulo 1 de Proverbios. Dice: yo os llamé, pero no quisisteis escuchar. Te extendí mi mano, pero no hubo quien atendiera. O sea que en el tiempo de gracia de Dios, en el tiempo de tiempo aceptable, he aquí el día de salvación, dice: yo te llamé, yo te extendí mis manos, no me escuchaste ni atendiste mi llamado. Eso dice: ahora entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás. Pregunto, ¿qué hace que Dios guarde silencio realmente? Es nuestra actitud, es nuestra conducta delante de Él, es nuestra respuesta dura delante de Él. Pero tenemos que ser claros también. ¿Y qué pasa con aquellos que sí rinden sus vidas al Señor, que sí atienden el mejor momento al Señor, que sí buscan al Señor? El versículo 33 da una esperanza. Menos mal que Dios, como decía el hermano Carlos, menos mal que Dios no dejó hasta aquí esta estrofa, sino que siguió con la otra estrofa. En la Biblia también Dios no queda con el versículo allí, porque nos quedaríamos lamentando. El 3:33 dice: pero el que me escuche vivirá confiadamente, mas el que me oyere habitará confiadamente. Miren, me gusta esa versión. Y vivirá tranquilo, sin temor, dice el Señor. O sea, miren la diferencia entre obedecer a Dios y no obedecer. Ahora, nosotros hacemos que Dios guarde silencio. Somos nosotros que hacemos que Dios guarde silencio. Y déjenme
Le voy a mostrar otra expresión. Ustedes dirán, bueno, pero esa es una cita de proverbio. Pero si es un contexto general, sí, se lo puedo mostrar a través de toda la Biblia. Pero el tiempo me va a ayudar a tomar varios pasajes, no todos. Vamos a ir a un pasaje que ustedes y yo lo hemos leído. Primera de Samuel capítulo 28, versículos 5 al 6. Primera de Samuel capítulo 28, 5 y 6. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Entonces Saúl fue y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta, ni por Tumim, por ninguna cosa le contestó el Señor. Usted se ha preguntado por qué no le contestó el Señor a Saúl. ¿Por qué Dios guardó silencio en un momento cuando Saúl requería de una respuesta de Dios? Los filisteos estaban allá esperando para pelear. Los filisteos estaban desafiando al pueblo, pero él necesitaba tener el favor de Dios y la respuesta de Dios si sí iban a ganar la batalla o no. Y dice que con temor, cuando él vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta, por nada. ¿Por qué? Porque es que Dios guarda silencio. El versículo 15 dice que cuando vino, él fue a consultar a una bruja, a una encantadora, a una medium, a un instrumento de Satanás, en otras palabras. Qué triste que cuando el cristiano no tiene alternativas y por su mala conducta, entonces acude al diablo. Y eso es malo. Pero el diablo también tiene la palabra para decirle, para restregárselo. Porque el versículo 15 dice que cuando él fue a consultar, entonces el diablo sube en forma de Samuel, vestido como Samuel y con la misma voz de Samuel. Y le dijo, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí. Ahora, ¿Dios se ha apartado de mí o él se apartó de Dios? ¿Por qué culpamos a Dios siempre? Él con su conducta mala se apartó de Dios. Y ahora dice él, no me responde, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me digas lo que debo hacer. ¿Y sabe lo que dice el versículo 18? Es terrible que el diablo mismo venga a darte a ti un mensaje que tú deberías saber. Miren lo que le dijo el diablo. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni atendiste al ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Qué hace que Dios guarde silencio? Dios guarda silencio por la actitud mala nuestra, la resistencia de nosotros a su palabra, el desobedecer sus mandatos, el hacer caso omiso a sus ordenaciones o a sus enseñanzas. El mismo diablo le está diciendo, por cuanto tú desobedeciste a Dios, por eso Dios no se escucha. El mismo diablo sabía, y los cristianos ahora no lo saben. Nosotros hacemos que Dios guarde silencio. Eso es un elemento. Voy a darle otro ejemplo para que se den cuenta que no es cuestión de una cita ya. No, en la Biblia que está diciendo la razón por la cual Dios guarda silencio. Y ustedes y yo tenemos culpa de que Dios nos hable o que guarde silencio en algún momento. Esta es bastante delicada. Y cuando yo leo esta cita, yo me pregunto, ¿qué pasa en las iglesias? ¿Qué pasa en los santuarios de Dios? Vamos, vengan conmigo
a Ezequiel capítulo 8, versículo 15 al 18. No se vengan contra mí. Yo lo estoy llevando a la Biblia y la Biblia le va a decir a ustedes algo. 15 en adelante. Ezequiel 8, 15 en adelante. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? ¿Qué ve? Vuélvete y verás aún mayores abominaciones que estas. Está mostrando abominaciones, por eso vas a ver cosas peores que estas. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente y postrado adorando al sol. Postrándose hacia el oriente me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí, después que han llenado de maldad el país. Se volvieron a mí para irritarme y aplican el ramo de sus narices, en otras palabras, su fragancia, y es hediondez. Pues también yo procederé con furor. Mis ojos, dice, mis ojos no mirarán con piedad. Mira esta versión que estoy leyendo. No tendré compasión. Gritarán a mis oídos con gran voz. Pero ¿qué dice Jehová? No les escucharé. Voy a retomar el pasaje. Aquí hay un mensaje bastante terrible, hermanos, porque aquí está tomando la cristiandad completa. Está diciendo que en el mismo templo donde se ha invocado el nombre de Dios, en el mismo templo donde venimos a adorar al Señor, entran y mira la representación que cogen. La espalda se la ponen al altar donde se supone está la presencia de Dios, donde se manifestaba en medio del propiciatorio, la Shekinah, la presencia de Dios. Patriarcas y profetas dice que era símbolo de la presencia de Dios, el propiciatorio. Y ellos le dieron la espalda a donde estaba la presencia de Dios y voltearon su rostro hacia el oriente, por donde sale el sol, para adorar al sol. Lo que quiere decir que vinieron a la iglesia a adorar, pero no adoraban a Dios, estaban adorando a una criatura, al sol, pero estaban adorando en la iglesia de Dios, porque el templo era de Dios y fue dedicado para Dios, pero no adoraban a Dios, adoraban al sol. Y Dios dice: eso es abominación, eso es cosa de condenar. Porque el sol tenía una cultura, tenía un mito, tenía para ellos una cantidad de historia, partiendo desde Babilonia, cuando adoraban a sus divinidades que representaba el sol. Ahora en Israel entra en algunos que siguen con esa misma estirpe, y lo más triste, que los cristianos que guardan el domingo siguen igual, exactamente. Por eso usted en inglés no dice domingo, dice día del sol, Sunday. Y está diciendo el Señor que es cosa de abominación. Dice que hacen aquí, es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones aquí. Y lo más triste es que escudamos nuestra conciencia, venimos a adorar al Señor. Yo conversaba antes con unos amigos, cuando yo estaba en la iglesia presbiteriana Cumberland. Tristemente, y se me eriza la piel recordar eso del pasado. Yo en el púlpito levantaba la Biblia así,
Decía, hermanos, en el domingo, hermanos, hoy es el día del Señor, vamos a adorar en el día del Señor con la Biblia abierta. Y yo me pregunto, ¿quién me estaba diciendo a mí que era el día del Señor cuando la Biblia está diciendo que es el sábado el día del Señor? Y después cuando leí Patriarcas y Profetas, no, mentira, no, es Mensajes Selectos, tomo 2, página 404. Dice, Satanás ha estado experimentando por medio de las mentes humanas y las ha aprendido a conocerlas bien. En los últimos días está conectando su mente con la mente del hombre para hacerle decir lo que él quiere. Y los que están siendo guiados por él no se dan cuenta que sus palabras provienen de él. Y tenía la Biblia yo abierta. Y la Biblia dice que es el sábado. Pero yo decía, hermanos, vamos a adorar hoy en el día del Señor con la Biblia abierta. Y hoy me pregunto, ¿quién me estaba diciendo a mí que era el día del Señor cuando la Biblia me está diciendo que era el sábado? Ustedes me están entendiendo la situación. Dios dice, es cosa de condenar. Y lo más terrible, el versículo 18, ustedes lo están leyendo allí. Dios toma una posición. Y toma la posición a raíz de la conducta. ¿Qué dice el versículo 18? Pues yo también, yo procederé con furor, no perdonará mi enojo. Mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Y entonces, si Dios no escucha, ¿quién responde entonces? El diablo vino a decirle a Saúl, por cuanto tú no obedeciste a la voz de Dios, por eso Dios te hizo esto. O sea que el diablo sabe que hay que obedecer para que Dios haga eso. Pero como Dios no lo hace, entonces viene el diablo y lo hace. Y entonces que pensamos que viene de Dios. Y le digo algo. Muchos milagros que se hacen en muchas iglesias cristianas en el nombre de Dios viene procedido por el diablo. Y pasa como si fuera en el nombre de Dios. Por eso Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque muchos me dirán en aquel día no hay gracia. Es el día cuando ya está decidido quiénes están salvos, quiénes están condenados. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Se lo enrostran al Señor como para querer decir, merecíamos la salvación. Pero no saben el descubrimiento que el Señor le hace a pleno juicio. Dice, apartaos de mí, malditos, obradores de maldad, al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Lo que está diciendo, que quien le hizo ese milagro, aunque lo hicieron en el nombre de Jesucristo, no procedió de Dios, procedió del hacedor de maldad. ¿Y quién es el hacedor de maldad? El diablo. Dios guarda silencio por nuestra conducta, por nuestro mal proceder. Voy a llevarlo al escenario del diluvio para que se den cuenta. Patriarcas y Profetas, en la página 87 y 88, cuando habla del diluvio, dice que cuando la barca estaba flotando, cuando ya todos los lugares habían sido cubiertos por las aguas y la gente allí no sabían a dónde acudir y veían la barca flotando, gritaban estridentemente pidiendo auxilio. Y dice aquí que por encima de la tempestad y el ruido de las aguas se oían los gritos y lamentos de las personas que habían rechazado su llamado. Pero Dios permaneció en silencio. No hubo palabra de Dios para ellos. Y todos murieron en las aguas del diluvio. Y dice que los gritos se oían por encima de la tempestad y el ruido de las aguas.
se oían los gritos y lamentos de las personas que habían rechazado su llamado. Por eso dice en Proverbios: por cuanto te llamé y no vinisteis a mí, te extendí la mano y no hubo quien entendiera. Aunque me gritaren, yo no oiré. Dios guarda silencio por la actitud de los hijos de Dios, por la humanidad. Dios permaneció en silencio. Y podemos tomar varias citas, pero el tiempo se me ha ido. Pero yo quiero decirles algo: que usted traza su destino para el día final, para que Dios lo escuche o para que Dios no lo escuche. Porque de acuerdo a lo que Dios ha dicho, depende de usted la actitud de Dios para con usted en el día del mal. Por cuanto no quisisteis oír, yo no oiré. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y a mí me impacta mucho esa cita de patriarcas y profetas en el tiempo del diluvio. Por encima de la tempestad y el ruido de las aguas se oían los gritos y lamentos, pero Dios no escuchó. ¿Usted sabe cuánto llevó Dios invitando a la gente a que entrara? 120 años, y la gente no escuchó. Hoy Dios le puede estar llamando a usted. No van 120 años estarlo llamando a usted, porque su vida no ha llegado a los 120 años. Pero desde que usted nació hasta ahora, usted ha venido recibiendo constantemente llamado de Dios en diversas maneras. Mi pregunta es: ¿cuál ha sido su actitud delante de ese llamado? ¿Hay resistencia de su parte o hay apertura? Porque dice: pero los que me oyen, los que me siguen, me obedecen, dice, yo. Pueden estar tranquilos porque yo estaré con ellos. Yo los oiré en el día del mal. Dios va a guardar silencio por la actitud de la humanidad. ¿Y el cielo? Porque dijimos, cuando Dios y el cielo guardan silencio, Dios va a guardar silencio. ¿Y el cielo? Apocalipsis capítulo 8 versículo 1. Cuando él abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. El cielo también va a guardar silencio. ¿Por qué media hora? Yo había tomado alguna aparte de este sermón, una vez que prediqué otro tema aquí. Resulta, cuando usted hace la aplicación días por año y usted comienza a hacer toda la aplicación, que un día equivale a un año, y usted saca el cálculo, esa media hora corresponde a 7 días y medio. Profético. Lo que quiere decir que el silencio de Dios, el silencio del cielo equivale a 7 días. Y entonces decimos, ¿por qué Dios guarda silencio? Porque Mateo 25:31 explica la razón por qué es el silencio de Dios, o mejor, del cielo. Porque ya dijimos por qué el silencio de Dios, ya lo explicamos. Porque es el silencio del cielo. Mateo 25:31. Le dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice, y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Dijimos esa vez que cuando eran todos. Yo me acuerdo que ustedes dijeron todo, porque no me dijeron otra cosa. Y que todo es todo. Pero estábamos diciendo que Dios viene con toda la plenitud de los ángeles del cielo. Los ángeles ahora no cesan de decir santo, 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 de alabar al Señor, de glorificar su nombre. Hay música en el cielo, tanto que dice Isaías que cuando él estaba en el templo en visión, dice, cuando comenzaban a cantar, los quiciales del templo se estremecían
¿Cómo sería ese canto, hermano Carlos? Si uno escuchándolo aquí, uno, a la piel se le eriza a uno. Ahora en el cielo, dice que las quiciales del templo se estremecían. Y si viene con todos los santos ángeles del cielo, yo creo textualmente lo que dice la Biblia, vienen con todos, o sea que el cielo se vacía sobre este planeta y se produce automáticamente un silencio en el cielo. Pero miren que el silencio se produce por causa de nosotros, pero esta vez es recompensa para nosotros, porque se produce porque todos los santos ángeles vienen a acompañar, porque muchos de ellos estuvieron implicados en su cuidado, en su protección, en su guarda. Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muchos ángeles con nosotros, pero ese día descenderán todos. Y qué alegría ese ángel que luchó contigo, generándote la influencia para que no fueras a cierto lugar. ¿Qué sería ese ángel? Qué alegría cuando sus oídos escucharon malas palabras y cómo él pedía a Dios que tu conducta fuera transformada. ¿Cómo sería ese ángel ese día cuando en algún momento te vieron con una actitud grotesca hacia tu cónyuge o hacia tu familiar o a cualquier miembro de la familia, y que es reprochable delante de Dios, y ese ángel temblaba y dice: este se va a perder? Pero la bendita misericordia de Dios diga que ese día ese ángel viene para contar la historia diferente, porque la gracia de Dios te alcanzó y me alcanzó, y ese día seremos arrebatados. Todos los ángeles tendrán gozo, alegría, fiesta. Todos los ángeles cantarán. Y ese día sí, yo voy a unirme, Carlos, yo me voy a unir a ese canto. Ese día el canto mío va a salir bueno. Otros tendrán mucho esfuerzo, usted no tendrá mucho esfuerzo, pero yo ese día va a salir bueno mi canto. ¿Y sabe por qué va a salir bueno? Porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 en adelante, dice: he aquí yo digo un misterio. ¿Y cuál es el misterio de Pablo? Dice: no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, de un carácter corruptible a un carácter incorruptible. Y por eso podemos resistir a Jesucristo viniendo en gloria con todos sus santos ángeles, vestido de gloria, los ángeles revestidos de la panoplia de Dios, del escudo, del sello de Dios, y nosotros los rayos incesantes de su gloria podemos resistirlo. Somos transformados de un carácter corruptible a un incorruptible, y por lo tanto no nos destruirá su presencia. Pero el impío morirá de insopacto con el resplandor de su venida, dice 2 de Tesalonicenses 2:8, que caerá muerto con el resplandor de su gloria. Pero ustedes y yo podemos levantar las manos al cielo, podemos cantar con ellos, podemos ser arrebatados con ellos y empezar ese viaje de 7 días. No es un viaje, Él vendrá como relámpago que sale, pero nosotros iremos solemne. Usted sabe que es ir elevándose sin ningún problema de la fuerza de la gravedad, la atracción que ejerce la tierra sobre un cuerpo en el espacio. Yo pongo algo y se me va, lo atrae. Ese día estaremos por encima de la atracción. La fuerza de la gravedad no tiene nada que ver con nosotros. Ahora se cambia y el imán de su gloria nos elevará. Y sin ningún temor, como pájaros, pero con sentido de gloria, todos iremos solemnemente. Yo me imagino a Jesucristo ahí en el centro, y usted mira hacia atrás, esa línea o esa calle inmensa, esa nube de gente que viene todo en un sentido de ascenso, y hacia arriba todo. O sea que podemos divisar desde arriba hacia abajo, elevándonos. Y yo creo que vamos a subir por el Orión. Eso sí digo, la negrita es mía. Pero yo, aunque Apocalipsis 21 dice que son 12 puertas de la ciudad y todas están abiertas por cualquier lado. O sea que no podemos entrar por cualquier lado de la puerta, pero estaremos con Él en el cielo. Ese día
usted tiene que reconocer lo que Dios hizo por ti, por mí. Ese día yo agradeceré a mi ángel la paciencia que tuvo para conmigo. Ese día tú sabes que tu ángel tiene una memoria, y tu ángel ese día valorará más que tú mismo la bendita gracia de Dios en ti y en mí. Porque ese día el ángel dirá: por fin estaré contigo por la eternidad. Por fin no nos vamos a separar. No me viste durante 70 años, 80, 100 años, 20, 30, 10, o lo que hayan vivido en la tierra. No me viste, pero ahora puedo revelarte en mi vida. Y podrás preguntarme todo tu escenario. Podremos en el cielo conversar de tantas cosas. En el momento cuando yo desvié una bala que venía directamente a traspasar tu vida. En el momento cuando iba a haber una situación que tú ibas a morir. Y como yo te quité. Te cambié de ruta, de camino, como te detuve. Y tú comienzas a tener una historia que lo durará por los siglos de los siglos, porque es una situación de que tú te quedarás ensimismado. Y cosa que nosotros hoy, cuando oramos, ni siquiera damos gracias por del peligro que nos ha librado el Señor, porque no lo hemos visto. Damos gracias de lo que hemos sido librados y que fuimos testigos de aquello. Pero el ángel ese día te revelará todo. El ángel te dirá todo, como Dios te asignó ese ángel y cómo Dios cuidó de ti. Y usted dice: ¿y los que se murieron? A muchos Dios les permitió que mejor murieran, porque era la mejor decisión, que murieran antes de quedar vivos, porque muchos al mejor se perderían después, y era mejor asegurarlo. Era mejor que bajara a la tumba antes de, porque así Él lo podría tener para siempre. Amén. Misterios que serán revelados. Yo anhelo ese día. Yo añoro ese día. Y yo pueda ver a mi ángel y que pueda abrazarlo. ¿Me permitirá abrazarlo? Ya todos estamos transformados. Tú podrás decir: adiós planeta. Adiós lágrimas, adiós tristeza, adiós sufrimiento, adiós injusticia. Y decirle a Dios tantas cosas bellas. Ayer antes de ayer estaba preparando el tema culpables de la demora. Y busqué una imagen y vi algo. Y yo lo puse ahí. Que me sentí náuseas. Dos personas casándose del mismo sexo y con una cola de vestido largo por allá. Yo le miraba la cara a ellos dos, ahí estaba mirando que eran del mismo sexo. Estamos en tiempos fatales. Ese día diré: al Señor, gracias que pudiste conservar un remanente en esta tierra. Amén. Gracias, Señor, porque hicimos parte de ese grupo. Y Apocalipsis 14 dice que es una multitud que nadie podía contar, de toda tribu. O sea, no somos poquitos. Nadie podía contar. Y si nadie podía contar, la multitud es tan grande que Jesús dijo en San Juan 14: muchas moradas hay, porque Dios está preparado para la multitud que su sangre ha alcanzado. Dos lecciones que debemos aprender. Número 1, el silencio de Dios depende de nosotros, de nuestra actitud. El silencio de Dios depende de cómo vivo, cómo respondo a su bendita palabra. Y el silencio en el cielo es para la gratitud de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y que vendrá a rescatarnos, y que no viene solo porque la fiesta es tan grande que sus santos ángeles estuvieron implicados allí.
Alguien interpretando el primer capítulo de Apocalipsis dice, y aquí viene la plenitud de la deidad. Porque dice el que es, el que era y el que ha de venir. Viene la plenitud de la deidad. Vienen allí para acompañarnos. Usted no se puede perder esto, hermanos y amigos. Tú que me escuchas, yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu circunstancia. Yo no sé qué estás viviendo ahora. Pero yo te invito en el nombre de Jesucristo, que Dios ha preparado todas las cosas para ti. Y yo sé que a lo mejor nunca me vas a conocer en esta tierra, pero yo quiero verte en el reino de los cielos. Amén. Este mundo es muy grande, muy complejo, pero Dios ha hecho todas las provisiones para que tú hoy te diste cuenta que Dios puede guardar silencio por tu actitud. Pero yo quiero invitarte en esta hora que tú decidas entregar tu vida a Dios antes que sea demasiado tarde, sin importar las circunstancias. No pienses cómo te encuentras, no pienses qué pasa, no pienses en la sociedad, no pienses en tu familia. Piensa, hoy te está dando, y esta oportunidad es de oro. Él dice, por cuanto te llamé y no quisiste venir, te extendí mis manos y no hubo quien atendiera. Por eso, aunque me buscares, de mañana no me hallarás. Aunque me gritares, yo no responderé. Pero yo sé que tú no estás con ese versículo. Yo sé que hoy, en el llamado que yo te voy a hacer, tú vas a pertenecer a la otra cita. Y esa cita que los dos, y es el versículo 24, creo que fue el versículo 24 que nosotros leímos de Proverbios 1. Tú y yo haremos parte de ese versículo. Póngamelo ahí, hermano, a ver si es ese. Proverbios 1:24. Por cuanto te llamé y no... El 28. A ver qué dice el 28. ¿O es el 24 o es el 34 que dije? Gracias. 33. Es mi mente la que está fallando. 33. Ese. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. Amén. Yo sé que tú me has escuchado. Por eso hoy, como si fuera el último llamado, acéptalo. Como si fuera la última invitación, dile al Señor Jesús hoy tú decides de parte de Él, así se desplomen los cielos, porque hoy Dios te está llamando. Tú puedes estar escuchando mi voz hoy, pero yo te lo aseguro que conforme a Samuel, él iba a Elí por 3 veces pensando que era la voz de Elí, pero no era Elí que estaba hablando, era la voz de Dios. Y tú puedes estar escuchando la voz de Juan, pero no es la voz de Juan. Dios está hablando a través de mí para decirte que te está invitando para que hoy tú aceptes su llamado. Amén. Yo voy a orar. Si alguno de ustedes hoy decide aceptar el bendito llamado de Dios, hay varias razones por las cuales nosotros debemos venir a la presencia de Dios. Primero, hay cosas que nosotros en la semana hacemos, cometemos, pensamos y queremos pasarlo desapercibido. Pero en el registro del cielo, hasta nuestros pensamientos quedan grabados. Hoy quiero hacer para mi vida el Yom Kippur, la expiación, y quiero que Dios acepte mi perdón y mi entrega, mi humillación delante de Él, con el fin de estar listo. Pero también pueden haber situaciones en las cuales tú puedes haber escuchado la palabra, puedes haber leído un pasaje, pero lo pasaste desapercibido. Tu vida necesita una entrega más, una reconsagración más a Dios. Y sabemos que nuestros días hoy están contados.
Y en el reino de los cielos hoy puede estar pasando tu nombre y que no te das cuenta. Y quizás nuestro nombre puede pasar a juicio en este momento. Pero dependiendo tu actitud delante de Dios. En el pueblo de Israel, el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote hacía la entrada al santuario, al lugar santísimo, todos estaban de rodillas alrededor del santuario. Todas las tribus estaban de rodillas en santa contrición con el Señor. De tal manera que si Dios miraba la vida de cada uno, estaban en sus manos. ¿Cómo condenarlo si estaban rendidos a sus pies? Si hay alguien que quiera rendir su vida de todo corazón en esta mañana, a los pies de nuestros bendito Padre Jesucristo, Espíritu Santo, en esta mañana, yo le invito en el nombre de Jesucristo, venga, únase a mí, a otro pecador como usted, pero arrepentido de todo corazón. Hoy yo quiero orar y quiero hacer una oración de consagración en esta hora. Y yo le invito a que se acerque, venga aquí al altar. Hermano Carlos, cante mientras las personas pasen al altar. ¿Usted tiene su micrófono ya? Hoy es un día cuando el cielo te está esperando para amarte. Y hoy Jesucristo dice: si algún día has de venir a mí, que ese día sea hoy. Te estaba esperando para amarte. Hoy es un día especial. Ese sábado murieron una cantidad de personas ahí en El Paso. Si muchos no hubieran estado en el templo adorando ese día, lo más seguro que habrían caído allá también. Pero estaban en el sitio donde deberían estar. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, yo me rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer, que tu espíritu me llene y de
flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Señor y Dios Padre, hemos escuchado tu palabra bendita y santa. Hemos escuchado, oh Dios, la manera, la razón clara por las cuales o por el cual tú guardarás silencio. Está claro, Señor, que la actitud del hombre ha jugado un papel en el silencio de Dios. Pero hoy también hemos escuchado que el que te escucha no temerá el mal en el día final. Podremos estar tranquilos. Reconocemos, oh Dios, que hay fallas en nosotros, que necesitamos un cambio, una entrega. Necesitamos que Jesucristo venga a tabernacular en nosotros, a habitar dentro de nosotros. Que Cristo venga a poner su santuario en nuestras vidas, que nuestro cuerpo sea su santuario, y desde aquí, Señor, tú puedas reinar y poder hacer de estos cuerpos el santuario para tu gloria. Y cuando vengas en las nubes de los cielos, vendrás a recoger miles y millones de santuarios, moradas tuyas. Por lo tanto, podremos morar en la eternidad, porque afinamos con Él, porque tú has acondicionado cada vida. Necesitamos, Señor, que tú obres en nosotros ese querer como el hacer. Necesitamos que tu Espíritu Santo, guiado por Dios, en la obediencia de Dios, pueda tener una comunicación que fluya y cualquier espíritu maligno sea reprendido en el nombre de Jesucristo. Que nos lleve a desobediencia sea sacado de nuestro medio. Esclavízanos en obedecerte solo a ti. Haz de nosotros, Señor, un camino y que cuyas pisadas sean las benditas de nuestro Señor Jesucristo, para poder ir hacia el cielo, porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, pues tú eres en nosotros la esperanza de gloria. Bendice a cada familia aquí representada, a cada hijo, a cada padre, a cada madre, a cada hermano, a cada primo, a cada abuela, a cada nieto, a cada descendencia, Señor. Coloca, oh Dios, tu bendita sangre para limpiarlas, de tal manera que podamos tener la herencia del reino de los cielos. Y déjanos, Señor, estar hoy y siempre en tu santa presencia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Y hoy a las 5:30, ¿es así? ¿5:30? Ok, confírmelo. 5:30. ¿Dónde está el rey de los judíos? No se lo pierdan. Haga lo que tenga que hacer. Pero a las 5:30 estaremos cerrando hoy con ese tema. Bendiciones.